Estoy seguro de que estaremos de acuerdo en que de todos ellos se trata del debate de la ciudad que se celebra en las circunstancias más excepcionales e inesperadas. Ninguno podíamos pensar en el mes de enero que Zaragoza, al igual que el resto del mundo, fuera a sufrir una pandemia global como hacía un siglo que no tenía lugar. Ni mucho menos que fuéramos a sufrir un duro confinamiento de marzo a mayo. Y que ahora mismo la ciudad estuviera sometida a otro confinamiento de carácter perimetral y sujeta al toque de queda de 11 de la noche a 6 de la madrugada en el marco jurídico de un prolongado estado de alarma. Afortunadamente, las recientes informaciones sobre la llegada de la vacuna y la posibilidad de alcanzar un elevado nivel de inmunidad en 2021 es una ventana de esperanza que nos permite atisbar el final de este drama sanitario. Pero es igualmente cierto que el COVID-19 y sus terribles repercusiones sanitarias, económicas y sociales suponen un punto y aparte que divide en dos mitades lo que llevamos de legislatura. Hay dos cuestiones en las que coinciden todos los expertos. Una, que la actual crisis sanitaria en todo el mundo solo encuentra comparación posible con la terrible gripe de 1918. Y la segunda, por lo que respecta a España, que el daño infligido a su economía en pocos meses únicamente tiene parangón en el estallido de la guerra civil. Nuestro país es, en la Unión Europea, el que presenta peores cifras de contagios y muertes en proporción a su población. Con este gravísimo escenario mundial y nacional, Zaragoza ha entrado en esta crisis en la peor situación financiera de todas las grandes ciudades españolas. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho por reducir la deuda municipal, Zaragoza sigue siendo la gran ciudad de España más endeudada, con 719 millones de euros, lo que representa más de 1.000 euros por habitante. En diciembre de 2019, con solo 6 meses de mandato, este Gobierno fue capaz de reducir esa deuda en 124 millones de euros respecto de los 830 millones que se contabilizaban en junio de ese mismo año, bajando el coeficiente de endeudamiento del 116 al 110, una actuación récord en esta materia. Posteriormente, la pandemia obligó a aumentar la deuda a corto para garantizar las nóminas y servicios públicos esenciales, lo que dejará el coeficiente de endeudamiento a final de año en el 102%. Otros ayuntamientos que han sabido gestionar mejor en la última década y han reducido su deuda van a poder disponer de un recurso extraordinario de los ahorros que han ido acumulando en estos años anteriores. A mí ya me gustaría poder decir que Zaragoza está en la situación de Madrid, que dispone de un remanente de 410 millones, o Barcelona, con 160 millones, o ciudades más pequeñas como Orense, con 120 millones, o Santander y Alicante, que tienen más de 70 millones de euros cada una. Pero no es así. Hasta la fecha, a este ayuntamiento no ha llegado ni un solo euro, ni desde la DGA, ni desde el Ministerio de Hacienda, ni de instancias europeas. Todas las medidas anti-COVID que se han adoptado desde el comienzo del pasado mes de marzo están siendo asumidas en solitario, a pesar de la pésima situación de las arcas municipales que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno. Situación en la que debo recordar que se añade el agujero de 103 millones de euros en pagos pendientes que desveló la auditoría que encargamos al interventor nada más iniciar el mandato y que hasta la fecha nos ha obligado a desembolsar 83 millones no previstos en sentencias, infradotaciones y revisiones de precios. Con esta perspectiva, es indispensable que el Gobierno central desarrolle de inmediato un plan de ayudas municipal, al igual que lo que hizo con las comunidades autónomas al destinar 16.000 millones de euros en el año 2020. Esa injusta discriminación generó un espectacular movimiento de rechazo. A principios de agosto, tras la publicación del decreto de Hacienda, que plasmaba la inadmisible propuesta de no dar ayudas a municipios y remanentes, tomé la iniciativa de plantar cara a ese despropósito. Iniciativa en la que han participado alcaldes de decenas de ciudades de todos los colores políticos. Hasta 13 formaciones políticas, incluidos ayuntamientos que sí tienen remanentes, como Madrid o Barcelona, y que constituyen una solidaria plataforma municipalista que logró anular el decreto. La injusticia era tan palmaria que la propuesta de Hacienda decayó en septiembre, al concitar el rechazo mayoritario del Congreso de los Diputados. Una amplia mayoría de 193 diputados votaron no al excluyente decreto de Hacienda. En concreto, solo la caída de usuarios en el transporte público ha generado un déficit de tarifa de más de 22 millones de euros,
mientras que este año cerraremos el presupuesto con una pérdida de ingresos en torno a los 35 millones de euros. Una realidad en la que los políticos debemos esforzarnos en encontrar puntos de acuerdo y unidad, para encontrar juntos el camino más rápido hacia un horizonte más esperanzador. En el Ayuntamiento hemos trazado ese camino bajo la guía del Pacto por el Futuro de Zaragoza. Todos los grupos municipales participaron activa y concienzudamente en la elaboración de ese pacto. Aunque hubo dos que legítimamente no quisieron rubricar el texto final, ese acuerdo por Zaragoza resume lo mejor de lo que nos une, condensando en 286 medidas pensadas para salir cuanto antes de la crisis y protegiendo especialmente a los más vulnerables. Un pacto que ya hemos iniciado en un 55% y con prácticamente un 30% de las medidas ejecutadas. Ojalá que en este debate del estado de la ciudad seamos conscientes de la importancia, especialmente relevante en estos momentos, de que nuestro discurso y nuestras maneras sean ejemplares. Nuestro propósito es escuchar las propuestas de todos los grupos para la elaboración del presupuesto del próximo año. Y con esa finalidad he solicitado a la consejera de Hacienda que mantenga la próxima semana reuniones con todos los portavoces de la oposición. Han cambiado las prioridades, pero seguimos fieles a nuestros principios. Seguimos creyendo que lo primero y lo más importante son las personas y trabajar para resolver sus problemas. Y lo primero son las personas más vulnerables ante la crisis desatada por la pandemia. La Consejería de Acción Social se ha abocado en esta tarea imperceptible que supone un esfuerzo presupuestario récord. Hay que recordar que el presupuesto del área fue ya lanzado antes del impacto del COVID con un incremento superior al 8% para reforzar las políticas de acción social y destinarlas a personas mayores. Les anuncio también que el conjunto de las ayudas de urgente necesidad, sean de alimentación, de vivienda o de electricidad, van a crecer en el próximo presupuesto de los 8,5 millones de euros, en el próximo año hasta los 9,5 millones previstos en este ejercicio, que acabarán siendo en ejecución 12,9 millones. Con este mismo compromiso de protección reaccionamos con rapidez ante la pandemia. Buscamos el asesoramiento del profesor Badiola. Adoptamos una batería de medidas que hicieron que el nombre de Zaragoza estuviera en medios de comunicación por ser una ciudad pionera a la hora de plantear acciones preventivas contra la enfermedad. Fue, entre otras cosas, la primera ciudad en cerrar los centros de mayores, desinfectar diariamente el transporte público y dotarlo de gel hidroalcohólico, o cerrar calles para aumentar espacios peatonales en el desconfinamiento. En cuanto a personas mayores, el servicio de comida a domicilio prestado por la Fundación La Caridad ha crecido en un 163%, al llegar a casi 1.800 menús diarios. Respecto a la protección a personas sin hogar, la Consejería ha generado este año nuevos recursos que multiplican los que ya había. A las 15 viviendas tuteladas ya existentes hemos sumado 20 más, un 133% más. Nadie en Zaragoza se quedará nunca sin una ayuda de alimentación. Reitero lo que señalé en la primera rueda de prensa sobre la pandemia. Vamos a volcar todo el esfuerzo necesario para que nadie pase hambre en nuestra ciudad. Y el objetivo no es sencillo, por el aluvión de peticiones que se están recibiendo, en una parte muy importante por la deficiente puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Con el recrudecimiento de la segunda y terceras olas del COVID-19, nos toca continuar en ese camino de fortalecimiento de la acción social para atender lo más urgente con la mayor capacidad posible. Pero para ello seguimos teniendo el reto de sanear las cuentas públicas y disponer de más recursos que invertir en las muchas necesidades que tiene nuestra ciudad. Y lo hará manteniendo su compromiso de rebajar la presión fiscal todo lo posible en estos momentos. La bajamos este mismo año, con descenso global del IBI del 0,34 de media, con especial incidencia para las familias numerosas. Y con rebajas en el ICIO y el IAE para emprendedores y el comercio minorista, con la congelación general de tarifas del agua y basuras y el aumento de bonificaciones en el impuesto de plusvalía mortis causa. Y volveremos a bajar la presión fiscal en 2021, con otro descenso global del IBI de un 0,74 y una serie de incentivos fiscales de carácter medioambiental. Es más, el Gobierno vamos a redoblar
el ingente esfuerzo realizado este año para ayudar a los autónomos y los sectores más dañados, como la hostelería, la restauración, el turismo, la cultura, el ocio nocturno o el taxi. Sobre ellos ha recaído el mayor sacrificio que conlleva las medidas sanitarias anti-COVID y es de justicia que les ayudemos lo máximo posible. Con esta finalidad se han tomado importantes medidas desde las consejerías de Hacienda y Economía, que suman 23 millones de euros. Ese esfuerzo se va a redoblar en el año 2021, con un plan de rescate fiscal para esos sectores por valor de 5,4 millones de euros, con reducciones del 30% en el IBI y 50% en la tasa de veladores. En ese sentido, ha sido un éxito el programa de microcréditos a interés cero. Nuestro plan a principio de año era continuar con esa senda de disminución para estar en torno a una ratio del 90% del endeudamiento en diciembre de 2021, pero la crisis lo va a hacer imposible. En cualquier caso, desde la Consejería de Hacienda se ha hecho un gran trabajo en esta y en otras cuestiones, entre las que destaca uno de los mayores problemas de esta Administración, el atasco en la contratación. El plan de choque para aliviar este problema, mediante el aumento de la plantilla y la creación de la Cátedra de Contratación con colaboración de la Facultad de Derecho, va a permitir regularizar antes de fin de año 260 millones de euros en 6 grandes contratos: limpieza de edificios, servicio de ayuda a domicilio, correos, contadores, mantenimiento de viario y alumbrado público. La Consejería de Urbanismo es posiblemente la que mejor refleja ese cambio, al revertir con una gran actividad el estado de práctica inanición en el que había caído la ciudad como consecuencia de una visión errónea del anterior equipo de gobierno sobre la importancia de la inversión privada y su repercusión insustituible en el desarrollo y progreso de la ciudad. La colaboración público-privada, siempre necesaria, es en estos momentos determinante para superar la crisis y avanzar cuanto antes en la recuperación. Fruto de esa intensa actividad de la Consejería, se han desatascado proyectos del calado de la urbanización de la factoría Aberli, Torre Aulet, las viviendas y ampliación del Parque Pignatelli, el cuartel de Pontoneros, el parking y la plaza de Parque Bruil, la urbanización de 2 parcelas del barrio del AVE, el soterramiento de la línea de alta tensión en Parque Venecia, la adquisición mediante permuta de la harinera de Casetas, la limpieza y acondicionamiento de la antigua fábrica de Giesa o el avance ordenado del desarrollo de Arcosur. Remarco otros 3 proyectos urbanísticos vitales para la ciudad. En primer lugar, la ampliación de Mercazaragoza, en casi 100.000 metros cuadrados, junto a la terminal marítima de Zaragoza, cuyas obras supondrán más de 2 millones de euros y que está previsto que empiecen finalmente el próximo año. Una actuación clave para desarrollar nuestra vocación logística y mantener a Zaragoza como capital agroalimentaria del Valle del Ebro. Por fin va a ver la luz después de 6 años desde que fue anunciada. 2. La reforma de la Plaza San Valero. Vamos a hacer del inesperado hundimiento del parking una oportunidad para, con la implicación activa de los vecinos y comerciantes afectados, mejorar y actualizar uno de los espacios urbanos más significativos de la ciudad. Y 3. La inversión millonaria y el impulso laboral que va a suponer la construcción de un nuevo hospital en la ciudad. Vamos a proporcionar un nuevo impulso a la renovación y mejora de nuestra escena urbana con una operación de calles extraordinaria sin precedentes en la ciudad. Una operación que se desarrollará mediante un convenio con la Sociedad Municipal Ecociudad para redactar y licitar los proyectos de reforma integral de la primera fase de la Avenida Navarra, de las calles San Miguel, Reina Fabiola, Cuarte, Ricla, Sixto Celorrio y Félix Latasa. Unas obras que contarán con un presupuesto inicial de aproximadamente 11 millones de euros y que estarán acabadas en esta legislatura. Además, el año que viene, la Consejería acometerá la reforma de la calle Predicadores, incluida la supresión del adoquinado. Y entre marzo y abril tendrá finalizado el proyecto de reforma integral de la Avenida Cataluña entre la Ronda de la Hispanidad y la línea del ferrocarril. Por lo que respecta al área de medio ambiente, hay que destacar la finalización del colector de Malpica, una inversión a cargo de Ecociudad de 2,3 millones de euros que ha permitido dotar a la ciudad de una infraestructura duplicada de 4 millones que acaba con una serie de indeseados vertidos industriales al río Ebro que a partir de ahora serán tratados en la cartuja de la depuradora, en la depuradora de la Cartuja, perdón. En el apartado de energía, Zaragoza
va a ser pionera en el desarrollo del primer barrio solar de Zaragoza. Un proyecto en el que colaboran Ecodes y EDP y cuyas obras comenzarán el próximo año. Respecto a la movilidad, la incidencia del COVID ha resultado catastrófica, llegando a perderse en los peores días hasta el 95% de los usuarios habituales en el transporte público, lo que ha generado un déficit de tarifa brutal, ya que Zaragoza ha sido la ciudad que más porcentaje de flota ha seguido sacando a la calle para aumentar la seguridad a pesar de las restricciones de aforo. Sin duda, la crisis nos ha hecho mirar con más detenimiento la nueva movilidad y recordar la importancia de la sostenibilidad y la peatonalidad. Con estos objetivos, entre otras cuestiones, hemos creado 80 kilómetros de ciclocarriles a 30 km/h y se están regulando diferentes modalidades de movilidad compartida y se va a prohibir el estacionamiento de cualquier vehículo en la acera al mismo tiempo que se van a ampliar las zonas de aparcamiento en la calzada, duplicando los espacios para bicis y motos. Desde la Consejería, además, se ha aprobado recientemente la nueva ordenanza del taxi y se ha elaborado y aprobado la ordenanza del botellón, que prohíbe definitivamente esta mala actividad en nuestras calles, y a la vez que este año hemos aumentado un 50% el presupuesto en el Plan de Ocio Juvenil Alternativo respecto del año 2019. Por último, e igualmente importante, nuestro Gobierno ha trabajado también en desarrollar el eje que busca conseguir una Zaragoza más participativa y de la que sentirnos orgullosos. En cuanto a la Consejería de Cultura, es espectacular el trabajo que está desarrollando para hacer de Zaragoza un referente cultural, turístico y económico de primer orden. Con ese objetivo se ha creado la Oficina de Proyección Exterior para desarrollar e implementar un plan de promoción exterior que divulgue la imagen de la ciudad y atraiga economía, empleo e inversión. La innovación urbana y la cultura, el patrimonio, el turismo, el ocio, la educación y la innovación y el desarrollo económico y logístico son los vectores en los que se asentará la estrategia de promoción, en la que se enmarcan proyectos tan singulares como el Vive Latino. Dentro de esos planes, reviste especial fuerza el proyecto para hacer de Zaragoza la ciudad de Goya. Vamos a convertir la Lonja en un centro expositivo dedicado a la vida y obra de Goya, que complementará un triángulo de espacios singulares sobre el pintor con el Museo Goya y la Basílica del Pilar. Todo concentrado en pocos metros de distancia y vinculado con la Plaza del Pilar, que propondremos sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y engarzando una red de ciudades Goya que genere sinergias en la promoción, divulgación y actividad turística. Respecto a la policía, de la que estoy muy satisfecho en la recuperación de la Unidad de Apoyo Operativo, la UAPO, sin cuyo concurso hubiera sido imposible, por ejemplo, llevar a cabo los refuerzos de seguridad pública como los que se han adoptado a petición vecinal en el barrio Oliver o en la zona de Pignatelli, o, recientemente, el control del confinamiento perimetral de la ciudad. Este año, la plantilla aumenta en 43 nuevos agentes, que ahora mismo están en fase de formación en la academia. Y hemos invertido 1,5 millones en la renovación de la flota, con 31 vehículos nuevos, más a los que se sumarán 6 furgonetas en 2021. En el caso de bomberos, y también los miembros de Protección Civil, hay que felicitarles por muchas cosas, pero entre ellas está el haber sido los primeros, ante las noticias del coronavirus, que llegaron allá por enero a desarrollar un protocolo de prevención y actuación semanas antes de la declaración del estado de alarma en marzo de 2019. También este cuerpo va a haber incrementado sus efectivos con la incorporación este mismo mes de 62 nuevos bomberos. Señoras y señores, termino aquí mi intervención. Pero antes quisiera pedir perdón. En mi exposición he hecho un repaso bastante exhaustivo por los hitos principales de la acción del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. En medio de circunstancias excepcionales, hemos intentado trabajar con determinación y el mayor acierto posible en beneficio de la ciudad. Pero es cierto que siempre se pueden hacer más cosas y hacerlas mejor.